Qué alegría estar juntos una vez más. En la fe de Jesús te brindamos herramientas para crecer en tu fe. Descubre con nosotros el amor y la bendición del Señor en tu vida. Junto al pastor Nelson Manosalva, Ministerio Conectadas con Dios, te da la bienvenida. Bienvenida, bienvenido al estudio bíblico de la fe de Jesús. Entramos al estudio número 9, lo que la Biblia enseña acerca del juicio. Así que vamos a la primera parte que se titula El juicio. Y la primera pregunta nos dice, ¿sobre qué hará Dios el juicio? ¿Sobre qué hará Dios el juicio? La respuesta está en Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Allí nos dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, con toda cosa oculta, buena o mala. La palabra de Dios entonces nos está diciendo que todas nuestras obras serán llevadas ante el juicio del Señor. La pregunta ni siquiera es si habrá un juicio o no, porque toda la Biblia lo ha por sentado. La pregunta es sobre qué se hará el juicio del Señor. Y la respuesta es sobre todas nuestras obras. Así que todas las obras humanas están haciendo parte del juicio del Señor. Siguiente pregunta. ¿Cuántos comparecerán ante el juicio? Muchos han pensado que el juicio es para todos aquellos que se van a perder. Algunos han dicho que es para todos los que se van a salvar. Lo cierto es que la Biblia dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho cuando estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, la palabra del Señor claramente nos dice que todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Absolutamente todos los seres humanos comparecemos ante el juicio del Señor. Así que entramos así a la siguiente parte que se titula El juicio en acción. Vamos a ver cómo se desenvuelve el juicio. Y la pregunta número 3 nos dice entonces, ¿quién es el juez? Vamos a ver quién es el juez en el juicio celestial. La respuesta está en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 22. Allí nos dice, además, el Padre a nadie juzga, sino que confió todo el juicio al Hijo. Entonces, nos dice la Escritura que el juicio se ha confiado, se ha dado, se ha entregado a Dios el Hijo. Esta escena es evidente en el 7º capítulo de la profecía de Daniel, cuando Jesús recibe el juicio del Padre. Así que podemos escribir quién es el juez, Dios el Hijo. Siguiente pregunta. ¿Dónde están registradas nuestras acciones? Si hay un juicio, tiene que haber un registro entonces de aquello que se va a juzgar. ¿Dónde están registradas nuestras acciones? Respuesta. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Apocalipsis 20, 12 nos dice, y vi también a los muertos grandes y pequeños de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados según sus obras por las cosas que estaban escritas en los libros. Así que según la Biblia, en el cielo hay libros. Tenemos fuentes recopilatorios donde Dios guarda información sobre todas las acciones de nosotros, los seres humanos, y a estos lugares la Biblia les llama libros. No sabemos qué tecnología use Dios. Lo cierto es que podremos responder la pregunta diciendo que nuestras acciones están registradas en los libros de Dios en el cielo. Allí están registradas nuestras acciones. Ahora, ¿cómo llegaron esas acciones allí? ¿Cómo llegaron esas obras allí? Bueno, eso lo apunta a la siguiente pregunta, la número 5. ¿Quiénes son los testigos? ¿Quiénes son los testigos en el juicio celestial? La respuesta en Mateo capítulo 18, versículo 10. Mirad, no menospreciéis a ninguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre celestial. Así que Jesús está diciendo que cada uno de nosotros tiene por lo menos un ángel, porque os digo que sus ángeles en el cielo. Entonces hay ángeles asignados para los seres humanos.
para acompañarnos, para velar por nuestras vidas, para guiarnos en la obra del Espíritu Santo a nosotros y también para registrar nuestras vidas para lo que son los libros del cielo, para ser testigos en el juicio celestial. ¿Quiénes son los testigos? Los ángeles. ¿Quién es el abogado? Es la siguiente pregunta. Tiene que haber un abogado porque es un juicio. Y la respuesta está en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 1. Allí nos dice la palabra: hijitos míos, esto les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces la Biblia nos está diciendo que tenemos un abogado y es Jesucristo, y eso es una gran ventaja porque sabemos que Jesucristo es el juez, pero también es el abogado. Entonces, aunque Él dirige el juicio, está interesado en absolvernos, en ayudarnos. Y alguien preguntará, ¿y si Dios quiere ayudarnos y es todopoderoso y es el juez y nos quiere defender, para qué hace un juicio? Bueno, aunque Dios lo sepa todo, las demás criaturas en el universo no lo saben todo. Y Dios desea que no quede ni una sombra de duda en el universo que Dios es justo. ¿Y por qué Él va a salvar a quien se salva? ¿Y por qué se va a perder quien se pierde? Todas esas dudas quedan solucionadas, quedan resueltas en el juicio de Dios. Así que eso nos lleva a pensar en la séptima pregunta: ¿por cuál código seremos juzgados? Bueno, ya que somos juzgados en base a qué o a qué código. La respuesta: Santiago capítulo 2, versículo 12. Allí nos dice la palabra: hablen y obren como los que van a ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces la ley de la libertad, o sea, la ley de Dios, es el código sobre el cual el ser humano es juzgado. Así que, bueno, el libro de Santiago específicamente cita los 10 mandamientos en el versículo anterior, en Santiago 2:11. Así que sabemos que cuando se habla de la ley de Dios en la Biblia, se está hablando de los 10 mandamientos, código por el cual seremos juzgados. Así que usted se preguntará, ¿y cómo son? ¿Cómo es eso de los 10 mandamientos si vamos a ser juzgados por ellos? Bueno, si usted quiere conocer más, tiene que seguir escuchando y compartiendo con nosotros la fe de Jesús, porque ese es el estudio número 10, o sea, el estudio que continúa, el que viene más adelante. Se titula Lo que la Biblia enseña acerca de la santa ley de Dios, y es importante conocerla porque por la ley de Dios seremos juzgados. Así pasamos entonces a la octava y última pregunta: ¿cuál es la sentencia? ¿Cuál es la sentencia del juicio de Dios? Respuesta: Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. Allí nos dice la palabra del Señor: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas ante él todas las naciones, y separará los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: les aseguro, cuando hicieron a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí también lo hicieron. Entonces dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recibieron, desnudo y no me cubrieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Ellos también responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Él responderá: les aseguro,
al no hacerlo a uno de estos más pequeños, dejaron de hacérmelo a mí. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces aquí tenemos dos grupos que el Señor separa de manera muy cuidadosa. Unos a su derecha y otros a su izquierda. Unos para vida y otros para muerte eterna. Entonces, el Señor desea que nosotros pertenezcamos al grupo de los salvados. Y para eso es muy importante que consideremos entonces a aquel que está a nuestro alrededor. Aquella persona que tiene hambre, aquella persona que tiene necesidad, que no la dejemos pasar por alto. El cumplimiento de la ley es el amor. ¿Eso qué significa? Por supuesto, no significa que vamos a ignorar alguno de los 10 mandamientos en nombre del amor. No, todo lo contrario. Significa que cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, vamos a procurar su mayor bien y vamos a servirle. Cada vez que tú ves a alguien en necesidad y ayudas, entonces estás guardando la ley de Dios. Estás de alguna manera evitando que esa persona muera, estás respetando a esa persona. Así que, ¿cuál será la sentencia? Para unos vida eterna, para otros castigo eterno. Dice aquí, y más adelante pues veremos de qué se trata el castigo eterno o la muerte eterna, porque la paga del pecado es la muerte, como ya lo estudiamos, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué debemos hacer entonces ante esta información? ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, lo primero que nos invita a hacer la fe de Jesús es creer y obedecer a Jesús para que salgamos bien en el juicio. Y la referencia está en el Evangelio según San Juan capítulo 5, versículo 24. Allí nos dice: les aseguro, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que pasó de muerte a vida. Entonces tenemos que creer en la palabra de Jesús y creer al que le envió, que es a Dios el Padre, para tener vida eterna y no ser condenado, sino pasar de muerte a vida. Lo otro que tenemos que hacer para salir muy bien en el juicio está también en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Y dice: la fe de Jesús, debemos temer a Dios y guardar sus mandamientos. Vamos a ver la referencia bíblica, a ver si coincide. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces debemos temer a Dios y guardar sus mandamientos. Estas dos cosas son elementos importantísimos en el juicio. El Señor Jesús siempre habló de juicio con misericordia, y la misericordia tiene que ver con temer a Dios. Si tú pretendes obedecer a Dios pero no le temes, o sea, no lo respetas, no lo honras, no lo amas, simplemente lo quieres obedecer, vas a caer en un legalismo y querer medir a las personas sobre las cosas que tú haces. Pero si tú dices temer a Dios, honrar a Dios, amar a Dios, pero desobedeces sus mandamientos, entonces caes en una gracia barata, en la cual crees que Dios tiene la obligación de salvarte, pero no del pecado, sino en él mismo. Y Dios no desea salvarnos en el pecado, sino del pecado. Por lo tanto, debemos creer y obedecer a Jesús y temer y guardar sus mandamientos para salir bien librados en el juicio celestial. Vamos entonces a mi resolución. Acepto a Jesús como mi abogado. Deseo respetar los mandamientos de Dios. Así que aquí tenemos nuevamente las dos facetas. Aceptar a Jesús como el único que me puede salvar, el único que me puede perdonar, el único que me puede limpiar. Y por amor a Él, respetar los mandamientos de Dios. Una cosa siempre irá con la otra. Yo no puedo decir acepto a Jesús pero no los mandamientos, porque Jesús me va a decir entonces tú no me amas. Tampoco podemos decir acepto obedecer a Dios pero no acepto a Jesús como mi Salvador, porque ahí estás totalmente perdido dependiendo de las obras de la ley. Tú necesitas es depender de Jesús, y Jesús obra en tu corazón para hacerte obediente. Si tú, querida oyente, si tú, querido oyente, quieres decirle al Señor: Señor, te acepto. Acepto a Jesús como mi abogado, como mi Salvador, como aquel que me defiende, como aquel que me salva. Y deseo, por lo tanto, deseo por amor a Él, deseo por respeto a Él, deseo porque Él es mi Señor, el que me ama y el que me salva. Deseo obedecerlo, deseo respetar los mandamientos de Dios. Entonces yo te invito que tú, donde estés,
acompañes la siguiente oración que vamos a tener aquí en el grupo de la fe de Jesús y coloques una manita arriba. Allí en este audio coloques una manita arriba diciendo: yo quiero aceptar a Jesús como mi Señor y deseo guardar sus mandamientos. Que Dios te bendiga y te guarde. Gracias por acompañarnos en este estudio de la fe de Jesús.